Hola a todos, muy buenas noches. Ya nos conectamos en este en vivo para iniciar la transmisión. Por aquí voy a aprovechar para buscar a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Estefanía. Vamos a ver si nos aparece. Psicóloga. Punto. A invitar, ya le enviamos la invitación. Me avisan si me están escuchando bien. Digamos, la doctora me hace una señita. Si tiene también algunas dificultades. Este es un tema que sabemos es de gran interés para todas las personas que se están conectando. Sí necesito que me escriban por ahí si me están escuchando bien, porque es muy importante. Doctora, si algo me... Doctora, me acepta la invitación. Nuevamente la voy a invitar porque veo que me aparece ahí, pero sí necesito que se me vea en pantalla. Es muy importante que las personas que la están viendo, pues obviamente no solo la escuchen, sino que también la vean. Listo, por aquí ya viene. Doctora, yo creo que ahí hay algo con la cámara. Hola, buenas noches. Hola, doctora, la escucho muy bien, pero no la veo. No la estoy Mm, viendo. ok, bueno, déjame miro por acá. Mm, De pronto está eso. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Bienvenida, doctora. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho muy bien, Gloria. ¿Ustedes pues me escuchas bien y me ven bien? Sí, Vale. sí. La estoy viendo, pero creo que es cuestión de conexión. Ah, bueno, ya. La, digamos que la conexión está un poquitico, la veo como un poquito borrosa, pero es cuestión de ir avanzando. Ya, por ahí mucho Y mejor. de pronto como que nos coge bien el internet. Sí. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Las personas se están conectando, no han hecho todavía por aquí comentarios de problemas de pronto de conexión. Entonces, yo creo que estamos muy bien para arrancar. La invitación del en vivo de hoy es para que Gloria, hagamos pero ¿sabes algo? No te estoy viendo en el momento. ¿Normal que no te veas? no sé, yo estoy viendo a las dos personas. Mateo, ayúdame Pues, o sea, con yo me veo en mi pantalla acá y pues veo la está. pantalla dividida, me veo yo, pero pues arriba que deberías aparecer tú no te veo. Bueno, yo sí la veo usted abajo y me veo arriba, entonces miremos a ver si de pronto hay alguna dificultad ahí. Cuando Mateo me dice Que se ven si nos ambas. estamos viendo. Ajá. Listo. Vamos a hablar porque lo importante es que usted se vea. Vamos a Listo. hablar del duelo. Esa es la invitación de hoy. Nos acompaña la doctora Estefanía Vergara Góez. Ella es psicóloga y ella también es especialista en psicología en cuidados paliativos.
Es una persona que realmente hace un aporte muy importante en el Instituto Neurológico de Colombia, donde hace parte específicamente del área de neuropsicología, y desde esa experiencia que tiene de más de 10 años en este campo, pues obviamente nos ayuda con todo este tema porque pues, estamos en un lugar donde la enfermedad y las pérdidas son, digamos, situaciones que vivimos día a día. Quisimos ampliar un poquito este tema del duelo. Obviamente lo tenemos muy marcado desde el tema de la pérdida, de la muerte de un ser querido, una persona cercana, pero quisimos ampliarlo también a varios duelos, que ya la doctora nos hablará un poquitico de eso, y que para quienes nos están acompañando, pues, la metodología de estos espacios en vivo, más que, digamos, una presentación magistral de la doctora, es que conversemos, es tratar de responder en esta horita, o si es menos, todas las inquietudes que ustedes puedan tener con respecto a este tema y que la aprovechemos al máximo. Digamos que es una consulta, una teleconsulta eh, Una teleconsulta rápida. express. Exacto, express, donde la idea es que ustedes se acerquen y no solo estén, digamos, como escuchando, sino que sean parte activa. Bienvenidos y vamos a arrancar, doctora. Pues yo pienso que más que definir el duelo, que yo creo que todos desde nuestra experiencia podemos tener una idea, es hablar de pronto de los tipos de duelo que existen y de esas etapas que se viven durante un proceso de duelo. Arranquemos por ahí. Bueno, primero gracias pues al Instituto por la invitación en este espacio que sé que es muy valioso para todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, pues que siguen al Instituto. Y bueno, por invitarme a hablar un tema que me apasiona mucho y de pronto que es un tema hoy en día que es más común hablarlo que de pronto en años atrás. Digamos que aprovechamos el mes de amor y amistad. Inicialmente la propuesta pues también era hablar de los duelos ante la pérdida de la pareja, pues de las relaciones afectivas también, aprovechando pues justamente el mes de amor y amistad. Pero bueno, yo creo que iniciar definiendo obviamente el duelo como una respuesta natural ante las pérdidas, ¿cierto? No solamente la pérdida, pues hablando del tema de la muerte, sino ante la pérdida de las relaciones afectivas, ante la pérdida de un trabajo, ante la pérdida inclusive de alguna funcionalidad de nuestro cuerpo, cuando de pronto nos tenemos que cambiar de lugar de residencia, o sea, todo aquello que perdemos nos confronta o nos hace experimentar un duelo como tal, ¿cierto? Entonces, explicar que es una respuesta obviamente natural, que implica también unos cambios a nivel obviamente afectivo, a nivel cognitivo, a nivel también fisiológico, porque afecta a todas estas áreas, pues como tal del ser humano. Entonces, y es una respuesta natural que también es de adaptación, obviamente. El duelo también es un proceso de adaptación al que el ser humano se enfrenta. Perfecto. Yo creo que cada una de las personas que estamos conectados y me involucro hemos tenido diferentes tipos de duelo. ¿Cuál es el momento de pronto indicado o si se tiene algún momento en que uno diga realmente necesito ayuda, necesito un apoyo porque de pronto este duelo está haciendo, me está afectando demasiado? ¿Cuáles son como esos síntomas o esos signos de alarma? Bueno, digamos que yo creo que no, en el duelo es importante no hablar como de lo que es normal o no es normal, porque pues tampoco, digamos, es como categorizar a las personas dentro de estos dos términos. Yo creo que es hablar que es natural y que de pronto no lo es. Lo natural en un duelo es que para cada persona sea un tiempo diferente. Eh, por eso, pues digamos que desde la teoría, desde los libros, desde los manuales diagnósticos en cuanto a la salud mental, sí hay unos tiempos, pero digamos que uno desde los procesos de acompañamiento lo que ve es que el duelo para cada persona puede tardar pues lo que a cada persona le tome, ¿cierto? Pero sí hay unos, digamos, como unos
indicadores que a uno como profesional y que es importante que las personas conozcan, que pueden ir indicando que una persona es importante buscar ese acompañamiento terapéutico, ya sea de un psicólogo, de un orientador, de un psiquiatra. Entonces, cuando la persona, a pesar de que ha pasado tiempo en el proceso de duelo, no logra experimentar eh, alegría, es una persona que se le dificulta volver a sonreír de manera genuina ante cosas que antes sonreía, cuando hay una dificultad para retomar las actividades que antes hacía, ¿cierto? Entonces, dificultad para retomar el trabajo, eh, para salir entonces con amigos o para tener encuentros con su familia, abandonar de pronto hobbies o actividades que antes pues de la pérdida, entonces también experimentaba. Entonces, yo creo que esas son las señales que van indicando que una persona debería empezar a buscar ese acompañamiento frente al duelo, porque de pronto la persona dentro de sus herramientas, eh, a nivel mental, a nivel emocional, no cuenta con los recursos suficientes o necesarios para transitar ese duelo de manera individual y sin ese acompañamiento. Yo creo, Gloria, que tú decías algo muy importante y es, pues más allá de que yo sea profesional, que sea psicóloga, y que a mí el tema me apasione, creo que también soy un ser humano, ¿cierto? Y como ser humano también he atravesado múltiples procesos de duelo a lo largo de mi vida. Entonces, bueno, la invitación también es para que las personas que nos están viendo, pues obviamente hagamos de este diálogo más que profesional pues a personas, que sea un diálogo humano, ¿cierto? Que de pronto desde mi experiencia profesional yo pueda orientarlos frente a lo que necesitan. Pero no sé si respondí a la pregunta, Gloria, que me estabas haciendo. Sí, doctora, usted toca también algo muy, muy importante y es el tema de cómo se vive un duelo. Aquí vamos a hablar de ese tema y obviamente no hay, digamos, como unas recetas únicas. Y hablábamos también de los tipos de duelo. Cómo ayudar, hay situaciones de pronto que están pasando por duelos que he conocido, subestimar el duelo del otro. Las situaciones son muy personales, pero ahora se ha acrecentado mucho el tema de los duelos, de pronto por pérdidas de mascotas o de esos seres que son como tan importantes para algunas personas y muchas veces todo este tema se subestima, de pronto como a nivel laboral. ¿Cómo, cómo lograr hacer también como un acompañamiento y ser un poquitico como más empático? Bueno, yo Obvio, creo pueden que haber puntos de comparación, pero de alguna manera es importante también reconocerlos. claro, yo creo que es que en los procesos de duelo, sea la pérdida que sea cierto, puede ser por muerte o por una pérdida, pues como tal de una funcionalidad, de un trabajo, de un lugar, es importante no minimizar el dolor que una persona puede experimentar en ese proceso de duelo. Hoy en día, pues obviamente las mascotas en los hogares, pues digamos que han sido o vienen siendo mucho más protagonistas dentro de los hogares y dentro de las dinámicas pues de los seres humanos, ¿cierto? Entonces, pues en esa misma medida, con los últimos años, también han llegado, por ejemplo, los rituales funerarios para las mascotas, algo que hace años atrás, pues no se pensaba. O sea, años atrás simplemente la mascota de la casa se moría y bueno, no sé, bueno, se tiraba a la basura, puede que suene pues como muy fuerte, o simplemente se enterraba en el jardín o se buscaba un lugar para ser enterrado, bueno, como que la disposición del cuerpo era distinta. Hoy en día, pues lo que estamos viendo es que las mascotas en nuestros, pues en los hogares, pues casi todos los hogares, muchos hogares tienen mascotas, y con eso han crecido también los servicios funerarios pues, y rituales para ellos, para las despedidas de ellos. Entonces, lo primero es, pues, acompañar a una persona que está en duelo por la pérdida de la mascota. Es importante no minimizar el sentimiento de la persona, pues la emoción o la tristeza que pueda estar experimentando, el llanto, que es completamente natural en ese proceso de la pérdida. Más allá de decir algo, es simplemente tener presencia y esto es para todos los duelos. Como seres humanos, cuando vemos una persona que está en duelo, nos enfrentamos también a una realidad y es no sabemos qué decir,
Entonces, es una situación que puede que también nos genere incomodidad ver una persona llorando, triste por su pérdida. Entonces, es como no sabemos qué decir y a veces no es necesario decir algo, sino simplemente acompañar. La sola presencia en este tipo de situaciones basta para quien está en duelo realmente. Eh, Tener un detalle, estar atento a que esa persona si ya comió, si está durmiendo bien, si necesita que vayas, que le colabores de pronto a hacer la comida o llamarla para vamos a dar una vuelta, vamos a tomarnos algo, ¿cierto? Entonces, y evitar frases, por ejemplo, en los procesos de la pérdida de las mascotas, evitar frases como, ay, pero te puedes comprar otro, puedes adoptar uno, mira, a mí me mandaron una publicación de este perrito, este gatico, este animal que está en adopción, es reemplazable, tú no puedes comparar la pérdida de una mascota con la de un hijo, ¿cierto? Entonces, entender que en los duelos nunca un dolor es comparable con el otro, porque en el duelo influyen factores como el tipo de vínculo que esa persona que está en duelo tenía con ese ser, con esa persona, mascota o objeto que acaba de perder. Ujú. Súper clave, doctora, eso que usted está diciendo aquí. Y bueno, aquí hablaríamos de una cantidad Andreita Turi, ya eh, digamos que propuso un tema que también me parece súper importante que tratemos. Ella pregunta, buenas noches, me gustaría que me den un consejo, cómo manejar una situación que me está pasando. Mi madre lleva 2 años en cama, postrada total. ¿Cómo manejar? Este es un tipo de duelo que pues, me parece que es complejo. Eso es lo que pregunta doctora Andreita. Bueno, digamos que en este tipo de acompañamientos a personas que están con una enfermedad en casa, ¿cierto? Postrados, pues son en una condición de salud bastante compleja. Lo que hablaríamos ahí sería un duelo anticipado. Eh, el duelo anticipado es como lo describimos como la preparación que tiene la familia y quienes están alrededor de esa persona que está en esta condición de enfermedad, cómo se preparan, ¿cierto? Para de pronto la muerte o lo que es inminente, pues o como el desenlace de la enfermedad que tiene la persona. Entonces, y no es solamente la preparación para ese momento final, sino también es toda la preparación inclusive que esta persona nos habla, son 2 años en este proceso, entonces digamos que 2 años la familia ha tenido que vivir un proceso de adaptación completo para el cuidado de ese ser querido, para ajustarse a esas nuevas dinámicas, para ajustarse también a ese, pues a esa persona y a esos cambios también que esa persona tiene, que no solamente es desde su parte física, sino también desde esa parte emocional. Entonces, ahí hablamos de ese duelo anticipado, ¿cierto? Yo creo que cuando hay una persona en casa con una enfermedad, postrado en cama, es importante tener una red de apoyo, sea familiar, sea social o ambas, en la que realmente el cuidador principal pueda tener también como ese apoyo y ese soporte. Porque muchas veces dentro de las familias hay una persona que cumple el rol de ese cuidador principal y puede ocurrir que sufra pues como tal el síndrome del cuidador quemado, ¿cierto? Porque son 2 años o más, o a veces menos, en un proceso en el que la persona, ese cuidador o ese grupo familiar, se entrega de manera total al cuidado de ese ser querido. Entonces, pues obviamente es una persona, ese cuidador, esos cuidadores pierden sus rutinas, tienen que cambiar su vida, su ritmo de vida para adaptarse a esas nuevas dinámicas pues, que llegan con la persona que está enferma en casa. Entonces, también buscar acompañamiento psicológico. Parte también, digamos, que lo que hacemos los psicólogos, que somos especialistas en psicología de los cuidados paliativos, es ofrecer a las familias que en casa tienen un familiar con una enfermedad terminal o una enfermedad crónica, ese acompañamiento, que invita más como al diálogo, a ese reajuste, a ese proceso de adaptación que tienen que o que deben vivir las familias como ella. Muy bien. Me parece que dentro de las preguntas
este es un claro ejemplo de la importancia de ese apoyo, de una red de apoyo que, como dice la doctora, puede ser familiar, pero que aquí es muy importante no estar solo, buscar de alguna manera, pues, como esos apoyos que también ahorita vamos a hablar un poquito. Llegan preguntas por diferentes canales, dicen, ¿qué pasa cuando mi depresión por más de 10 años me lleva a aferrarme o a enamorarme fácilmente? ¿Qué debo hacer para controlar estos sentimientos de tristeza? Bueno, yo creo que lo primero para esa persona que nos hace la pregunta es realmente esclarecer, pues, o como si realmente esta persona tiene una depresión y qué tipo de depresión tiene, porque ella habla que es por más de 10 años, entonces estamos hablando pues que en el tiempo es muy duradero. Cuando estamos hablando de procesos de duelo, durante el duelo no se diagnostica de depresión, porque durante el duelo es completamente normal sentir tristeza y que la persona que está en duelo pues experimente síntomas o pues sí síntomas muy similares a los de la depresión, pero que realmente no se habla de una depresión en duelo. Entonces, primero para esta persona es identificar qué tipo de depresión tiene, ¿cierto? Buscar fundamentalmente ese acompañamiento por la parte de salud mental, psiquiatría y buscar procesos de psicoterapia que le permitan realmente a esta persona pues ser consciente y darse cuenta qué es lo que la está llevando a repetir como ese patrón o ese comportamiento que está teniendo. Entonces, yo creo que en el caso de esta persona sí es importante buscar esa asesoría y ese acompañamiento por salud mental. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Lili.pc pregunta, cuando una persona pierde a alguien cercano, ¿qué señales demuestran que está mejor o más tranquila o que ya hay asimilación de la nueva realidad? El complemento, el duelo ya llegó a su fin. Ya uno dice, ya, listo, esta persona está tranquila. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, hablaríamos entonces, dentro de las etapas del duelo, hablaríamos entonces que es una persona que ya llegó a la etapa de la aceptación, ¿cierto? Entonces, cuando una persona está en esa etapa de aceptación, es una persona que primero es capaz, como le decía ahorita, de experimentar quizá momentos de felicidad, de volver a sonreír. Cuando es capaz esa persona de, digamos, de hablar de esa pérdida que tuvo y articular una frase con otras y que le invada pues como el sentimiento, sin que la invada el llanto. También entender que cuando una persona ha logrado ese proceso de la aceptación en el duelo, pues digamos que no es que la persona deje de recordar o olvide a su, pues a su ser querido o lo que acaba de perder, sino simplemente pues los recuerdos van a estar, ahí también es normal que haya momentos en que extraña a esta persona, pero que digamos que es capaz como de retomar sus actividades cotidianas. ¿Cierto? Que es una persona que se rodea de, pues de su círculo de amigos o de su círculo familiar, que retoma sus actividades, sus hobbies, su trabajo, pues y que a medida que va pasando el tiempo, no es que se aparezca pues como esa tristeza o esa nostalgia por la persona que ya no está, sino que es capaz de retomar sus actividades cotidianas. Muy bien. Jime 822 pregunta, ¿es posible quedarse en duelo toda la vida? Bueno, cuando hablamos de un duelo toda la vida, eh, pues hablamos entonces realmente como de un duelo complicado, ¿cierto? El duelo es un proceso de adaptación eh, en el que es posible, yo creo que es posible que haya personas que a lo largo de su vida, después de experimentar una pérdida, no logren realmente llegar a, pues como a ese proceso de aceptación de la pérdida. Pero es muy importante realmente que la persona pues busque ese acompañamiento cuando identifique que realmente a pesar del paso del tiempo no logra como salir de ese estado transitorio, porque hablamos que el duelo es un estado transitorio también, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto la persona que nos está viendo, Jime, no recuerdo los números, nos puede de pronto ampliar un poquito más como la pregunta, ¿cierto? ¿A qué se refiere con toda la vida o qué de pronto está experimentando para de pronto poderle dar una respuesta un poco más concreta a lo que nos está preguntando?
parece muy bien, doctora. Ahí, digamos que hay etapas, pero un duelo puede pasar a una depresión. Por aquí tengo una pregunta específica que dice, ¿cómo diferenciar entre duelo, depresión y ansiedad? Bueno, yo creo que diferenciar duelo, depresión y ansiedad es, primero, el duelo es una etapa transitoria y es un proceso de adaptación que es una respuesta frente a una pérdida que se tiene, ¿cierto? La depresión, pues estamos hablando que es una enfermedad en términos de salud mental, ¿cierto? Que cumple también como unos criterios y es la pérdida del sentido de la vida, la pérdida del disfrute de las actividades cotidianas y que a pesar de, digamos, de tener una red de apoyo, muchas veces de tener un acompañamiento, la persona realmente no logra experimentar momentos o situaciones también pues de felicidad o de placer, ¿cierto? Es esa pérdida también del placer frente a lo que es la propia vida. Como les decía ahora, durante el duelo no es, digamos, lo más recomendable, no se diagnostica una depresión. Eh, Hablamos que la persona que está en duelo es una persona que experimenta mucha tristeza y pueden, pues digamos que los seres queridos o las personas cercanas pueden llegar a creer que es que está deprimido, pero realmente está triste, ¿cierto? Y eso es totalmente válido pues en el proceso que está viviendo. Entonces, y ansiedad, pues digamos que es pues es como la respuesta a nivel mental y a nivel físico que se tiene, como frente al futuro, frente a lo que va a pasar, que hay pensamientos anticipatorios, pensamientos catastróficos, que puede pasar, ¿cierto? Que en una misma persona converjan como las tres categorías, ¿cierto? Que una persona que está en duelo, antes de estar en duelo, tuviese depresión y ansiedad, ¿cierto? Entonces el duelo puede exacerbarle los síntomas de la ansiedad y la depresión. En este tipo de personas es donde más se hace importante tener ese acompañamiento terapéutico, porque para este tipo de personas puede llegar a ser un poco más complejo ese proceso de adaptación en la etapa del duelo o en el tránsito pues del duelo. Entonces sí hay indicadores que inclusive a uno como profesional le pueden dar cuenta de que para una persona puede ser más difícil elaborar un duelo que para otras. Ujú. Muy bien, doctora. María Surelli pregunta, doctora, perdí a mi hermano hace 27 años y por más ayuda que me han dado, no logro salir de mi dolor. ¿Qué hacer ahí? Bueno, reconocer, bueno, validar primero como el dolor de esta persona, ¿cierto? Eh, y también, pues yo creo que es que me disculparán si suena como muy reiterativo, pero tras 27 años, pues ya estamos hablando que realmente hay que buscar esa ayuda y ese acompañamiento para entender por qué esta persona se está aferrando a ese dolor. También entender que es que en el proceso de duelo, de pronto hay muchos imaginarios con respecto al duelo, como que cuando uno a veces escucha a las personas, escucha como, ay, es que yo, pues como que superar el duelo es dejar de pensar en esa persona o no acordarme de esa persona. Y realmente eso no es haber elaborado el duelo, no estar en esa fase de aceptación del duelo. Realmente es entender que en el duelo, aunque ya haya ocurrido ese proceso de aceptación, habrá momentos, 15 años después, 20 años después, en los que de repente venga un recuerdo, haya una foto o haya una situación puntual que me reactive quizá un momento de tristeza o de nostalgia de ese ser querido que ya no está. Pero también entonces, si lo que la persona nos está diciendo es que tras 27 años no ha logrado retomar sus actividades cotidianas, ha perdido, digámoslo así, el sentido de la vida, de pronto tiene pensamientos recurrentes de muerte o pues, o ideaciones de muerte, es importante ahí buscar el acompañamiento terapéutico para entender eso, que la está anclando quizá a ese dolor y a esa tristeza que lleva experimentando, que lleva sintiendo hace 27 años, porque puede que haya algo mucho más ahí profundo, ¿cierto? Que de pronto, pues en esta conversación no lograríamos saberlo, pero que en un acompañamiento con un especialista
se lograría llegar como a esa raíz de esa situación. ¿Qué representaba su hermano en su vida? Porque no todas las personas que pierden el hermano, entonces solamente perdieron el hermano. Puede que ese hermano cumpliera un rol distinto en la vida de esta persona, ¿cierto? Era su hermano, pero también era su figura paterna. Entonces, es importante entrar a evaluar como otros factores dentro de ese acompañamiento para mirar cómo se le puede acompañar a esta persona. Excelente, doctora. Alexandra Río Restrepo pregunta, hace 17 meses perdí a mi mamá. Ha sido muy triste. Quisiera saber si el querer llorar y no poder es algo normal. Muy interesante esta pregunta. Sí, es completamente natural, es como, pues es decir, no siempre la tristeza se exterioriza pues en el llanto. Para muchas personas puede que sea de esa manera, ¿cierto? Pero puede que, pues digamos, en el caso de ella también haya un bloqueo ahí con el tema de poder llorar. Pero seguramente es exteriorizar y es buscar la forma de exteriorizar esa tristeza desde otros lugares. Entonces, ¿cómo serían otros lugares? Por ejemplo, la escritura, exteriorizar esa tristeza a través de escribir, de hacer quizá un diario emocional o de escribirle cartas quizá a, a ese ser querido que ya no está. Y eso puede llegar a ser mucho más valioso y terapéutico que a veces inclusive pues como otro tipo de acompañamientos. Entonces para esta persona sí, pues que haya también un bloqueo ahí con el tema del llanto, pero que no pasa nada si esta persona pues tampoco llora, ¿cierto? Pues que tampoco se sienta culpable, que no experimente culpa, entonces, ¿por qué no pueda llorar? Porque eso también pasa en algunos procesos de duelo, como, pues es que yo estoy muy triste, pero no lloro, entonces es como la gente no me creerá que estoy triste. Y es que realmente, pues el llanto no es la única manera en la que uno como ser humano puede exteriorizar o puede realmente demostrar que está triste. Bien, así es. Aquí, doctora Jime, 822, amplía un poquito la pregunta y específicamente, mi papá murió hace casi 3 años y yo considero que lo acepté porque de alguna manera entiendo la muerte, pero mi mamá aún llora y lo recuerda, sueña mucho con él todo el tiempo y habla de él. Ok, ¿Cómo es la situación aquí? bueno. Pues digamos que en el caso de Jime es también ser consciente que ella dice que ya lo aceptó, ¿cierto? Porque ya entiende, pues una cosa es entender racionalmente la muerte, otra cosa es desde esa parte obviamente experiencial y emocional, realmente que haya un proceso de aceptación, que lo entendamos de manera racional, no significa que logremos ese proceso pues de aceptar, de aceptación en el duelo. Pasa, digamos, en los procesos de la pérdida a veces de alguno de los padres, que los hijos se angustian mucho también por el papá que queda, ¿cierto? Por el progenitor que queda vivo, por el sobreviviente. Y es la angustia frente a no va a poder, lo llora todo el tiempo. Entonces ahí es recordar que el duelo es un proceso individual, que es validar ese sentimiento, pues porque para Jime ella perdió a su papá y es tan valioso y es tan significativo, pero que su mamá no perdió al papá, perdió fue al esposo, a su compañero de toda la vida, probablemente de muchos años. Entonces, aunque son pérdidas, pues digamos similares, no es comparable la una con la otra. Entonces, puede que Jime ya haya logrado ese proceso de aceptación, ya ella esté, digámoslo así, como unos pasos más adelante que su mamá en ese proceso, pero no significa que la mamá de ella deba ir a ese mismo ritmo. Es también respetar el ritmo de la mamá, acompañar, preguntarle qué necesita, ofrecerle ese acompañamiento también terapéutico, eh, asistir quizá a grupos de apoyo, que en nuestra ciudad pues también contamos con grupos de apoyo en este tipo de duelos y en varios, en la unidad de duelo del San Vicente, eh, que los hacen pues de manera presencial y también virtual. Entonces, a veces también rodearse de personas que han vivido ese mismo tipo de pérdidas puede también ayudarle a la persona a transitar el duelo de una mejor manera, pero es eso, es aceptar y comprender y
acompañar en ese proceso de duelo que está la mamá, que probablemente ya va unos pasitos más adelante y la mamá unos pasitos más atrás, pero pues que no hay afán, que obviamente de ella desde su rol como hija pues se angustia, se preocupa y eso está bien, pero frente a esa angustia, esa preocupación es importante ofrecerle herramientas, acompañamiento para que ella pueda ir transitando y adaptándose a ese nuevo proceso. Bien, doctora, usted ahí toca, pues hemos hablado, empezamos incluso hablando del tema de las mascotas, de los hermanos, pero ahora usted hacía alusión a esa pérdida de la pareja, eh, pues por muerte. Por aquí hay otras preguntas que pienso que son otros duelos diferentes. Por decir algo, el tema del divorcio tras muchos años, cuando la persona siente que pierde su proyecto de vida, Ujú. esos duelos, digamos, con la persona incluso que puede ver cómo el manejo es diferente, cómo se viven, digamos, como todos esos procesos o cómo se acompañan Bueno, los procesos. cuando estamos hablando de un duelo, no por una muerte de la pareja, sino por un divorcio, una separación, eh, es normal experimentar, digamos, como en las etapas, pues experimentar esas etapas del duelo, ¿cierto? Que son como de manera general. Pero digamos que en este caso, muchas veces esos duelos por separación o por divorcio suelen ser un poco más complejos porque creo que aquí hay un factor muy importante y es que cuando estamos hablando de un duelo por muerte, pues digamos que esa persona ya no está, ¿cierto? Es decir, y eso no fue una decisión de la persona o mía, que esa persona ya no esté en mi vida. Pero cuando estamos hablando de un proceso de separación, de divorcio, pues digamos que aquí sí hay un asunto y es la decisión, sea mía o sea del otro, de no estar más en esa relación, ¿cierto? Entonces eso como entender que eso como seres humanos nos cuesta quizá un poco más porque pues obviamente también nos golpea un poco el ego, ¿cierto? Que tenemos como seres humanos, como ya eligió no estar conmigo, ¿cierto? Y probablemente va a elegir estar con alguien más en el futuro. Entonces, pues eso nos cuesta aceptarlo un poco más. Y obviamente en los procesos de separación también hay una pérdida y es del proyecto de vida que se tenía como pareja. Entonces, digamos que en el encuentro de la relación hay dos seres humanos con proyectos individuales que se unen para formar una relación, un matrimonio, una convivencia y se empieza a construir también un proyecto conjunto, un proyecto de vida en común. Cuando hay esa separación o esa ruptura, pues ese proyecto en común en el que los dos trabajan, frente al que los dos, entonces trabajamos para alcanzar estas metas, para llegar a este proyecto, se pierde. Y para la persona que está en ese duelo de esa pérdida, de esa separación, es muy difícil volver a retomar o volver a encontrarse con sus proyectos de manera individual, ¿cierto? Como volver a recordar un poco cuáles eran mis proyectos antes de conocer a esta persona o antes de casarme con esta persona. Entonces, ahí es importante volver a reconectar pues, con uno, ¿cierto? Como quién soy, qué me gusta, cuáles son mis proyectos ahora ya no en pareja, sino ya de manera individual, cómo pongo mi foco ahora en mí, ¿cierto? Ya no es el foco de la relación de dos, sino ya es el foco solamente sobre mí y es volver a reconectar con eso, con esa parte individual. Entonces, sí, digamos, el duelo por separación puede ser a veces un poco más complejo. Quizá cuando hay hijos también en medio, el tener que tener un contacto constante con esta persona, ¿cierto? La forma también a veces en la que se dan los procesos de separación. Yo creo que ahí es importante también a la hora de tener en cuenta la elaboración de ese duelo, el transitar ese duelo. Y es que hay separaciones o hay divorcios que se dan de manera muy tranquila, muy dialogada, pues difícil obviamente porque es una separación, pero sea de manera pues como respetuosa, tranquila, con una buena comunicación, versus las separaciones o los divorcios que se viven de una manera conflictiva, de una manera donde no te puedo ver, tú no me puedes ver, donde cada comunicación entonces hay una ofensa o hay algo que nos hiere. Entonces, esos factores también son importantes en estos duelos por separación o divorcio. Muy bien, yo creo que abrimos el tema. Andrea, junto con Omar, también
hace una pregunta muy relacionada, que ya la doctora de pronto avanzó con cosas, pero acá hay algo que me llama la atención. Dice, "Ah, me separé de mi esposo y aún me pregunto todo el tiempo qué me faltó hacer para lograr que él me amara tanto como yo. ¿Cuánto tiempo podré durar con esa sensación de abandono?" Ese término de abandono aquí es muy clave con lo que usted estaba diciendo, doctora, en el tema de duelo. Ujú. Sí, pues digamos que esa sensación o esos sentimientos que se pueden experimentar frente a eso son completamente naturales. Eso, digamos que uno los nombra como los hubiera, ¿cierto? Pues digamos que en los duelos por muerte, eso, ay, hubiera hecho más, hubiera hecho aquello. Y en los duelos por una ruptura sentimental, pues aparece eso, ¿cierto? ¿Qué me faltó? Sobre todo cuando es el otro quien decide irse. Y retomo ahí un poco lo que decía ahora, como también el ego entra en contra muchas veces en estos procesos, porque también hay una herida en el ego, ¿cierto? O sea, ¿qué me faltó? ¿Qué no di? ¿O qué tiene la otra persona que yo no tengo? En el caso muchas veces que la separación sea porque hay otra persona o mi pareja se enamoró de alguien más. Entonces, es importante como también poder dialogar y poner en palabras y poner en diálogo esas dudas y esas heridas también que quedan, ¿cierto? Entender que no, que el otro no se va porque a esta persona le falte algo, el otro se va porque también es una elección en la vida uno irse de un lugar donde ya no se siente bien, ¿cierto? Y que no se siente bien no solamente porque la persona no le haya brindado lo que necesitaba para que esta persona estuviera bien, se va porque probablemente se siente mejor en otro lugar o está en búsqueda de un bienestar distinto, ¿cierto? Entonces es también importante como poner en diálogo y poner en conversación esas preguntas y esas inquietudes, porque en los procesos de separación también se golpea mucho la autoestima de la persona a la que dejan. ¿Cierto? Entonces empiezan también unos asuntos ahí a jugar y es, entonces no soy lo suficientemente bonita o la otra persona es de esta manera y yo no. Eh, y sí es importante poder contar como con ese acompañamiento para poder aclarar como esas inquietudes y realmente llegar al punto de darse cuenta que definitivamente la otra persona no se va porque a esta persona le falte algo, el otro se va porque es libre de irse también en una relación. Listo, muy bien. Si hablamos de pérdidas, hay otro que a mí personalmente siempre me ha cuestionado mucho, que es de los más, sin, digamos, como entrar a decir este es peor que el otro por lo que estábamos hablando, pero estos duelos frente a un suicidio, ¿cuáles son esas herramientas? Ya que empezamos a hablar de tema de culpa, yo qué no hice, a mí pues personalmente y aquí meto un poquito la cucharada, ese sí se supera, ese tema de por qué esa persona te faltó, me parece que es una cosa bien complicada desde un punto de vista de una mamá específicamente, de unos padres frente a un suicidio. ¿Hay qué herramientas hay? Y si esos duelos de verdad sí se superan en algún momento en la vida. Pues Gloria, frente a la pregunta de si se superan, creo que sí, ¿cierto? Yo creo que todos los duelos, cuando son bien transitados, cuando quizás son acompañados, pueden elaborarse de una manera correcta. Eh, sí es uno de los duelos de pronto que inclusive desde la psicología son más de pronto complejos de acompañar, sobre todo porque en los padres o en la familia de estas personas que toman la decisión pues de no vivir más, eh, pues quedan muchas dudas, quedan muchas preguntas y creo que le ronda mucho estas preguntas y los hubiera. Si hubiera hecho esto, si le hubiera prestado atención, yo por qué no me di cuenta de estas señales. Entonces, yo creo que frente a esos duelos, sí es muy importante que la familia, los padres y quienes estaban alrededor de esta persona reciban desde un primer momento el acompañamiento. Pues obviamente si la familia así lo desea, ¿cierto? Si lo acepta también. Porque eso facilita, ¿cierto? Los procesos pues, en la elaboración de ese duelo. Puede que sea una familia a la que le tome mucho más tiempo,
poder elaborar el duelo, pero creo que sí hay un momento en el que la familia, los padres logran llegar a un proceso de aceptación, de donde ya no hay sentimientos de culpa, entendiendo también que la decisión de la otra persona, de ese hijo, de ese familiar, que hubieran quizá podido hacer muchas cosas, pero que al final la decisión fue esa persona realmente de no existir más. Entonces yo creo que frente a este tipo de duelos, buscar el acompañamiento, ofrecerles el acompañamiento psicológico, en muchas ocasiones espiritual, también desde las creencias religiosas, desde la persona que, pues obviamente que los acompañe en ese proceso, va a ser fundamental para facilitar un poco más la elaboración del duelo frente al suicidio. Y en esos casos, doctora, definitivamente los duelos son individuales, no hay tratamientos, digamos, frente a una pérdida de un ser querido en la familia, acompañamiento colectivo, definitivamente los duelos son, eh, cada uno, aunque sea frente a la misma situación, lo vive distinto, o en qué casos de pronto es más conveniente hacerlo como en grupo, que se Sí, puedan acompañar. pues digamos que desde el acompañamiento psicológico se plantea también intervenciones familiares, ¿cierto? Pues psicoterapia familiar. Digamos que en el proceso de la psicoterapia familiar sí se identifican en alguno de los miembros de la familia como unos asuntos muy puntuales que uno considere como profesional, que se necesitan más de un espacio individual, ¿cierto? Porque de pronto hablando de ese proceso de duelo salen como otras cosas, ¿cierto? Entonces, uno como profesional identifica eso y le sugiere quizá a esa persona, a ese hermano, a ese papá o a esa mamá, como aparte de ese acompañamiento familiar que se está teniendo, tener un proceso individual, ¿cierto? Entonces, pero sí es muy válido el acompañamiento familiar, como el poder poner en ese diálogo con la familia qué fue lo que pasó, ¿cierto? Esas narrativas individuales de cómo cada uno percibió ese proceso de esa muerte por ese ser querido que decide quitarse la vida, porque a pesar de que pues lo viven todos al tiempo, las perspectivas y la lectura que cada uno de los miembros de esa familia hace, sí es una lectura individual, por lo que decía ahora, porque no es lo mismo para los papás, no es lo mismo para los hermanos, no es lo mismo para los abuelos. Pues porque en el duelo también, por ejemplo, en los duelos por suicidio, también aparece algo que en nuestra cultura pues todavía es muy marcado y es el tema de lo religioso. Entonces, como, bueno, desde esa creencia religiosa, entonces también la familia, cómo percibe el suicidio desde su religión, ¿cierto? Como un castigo. Uno escucha muchas veces entonces que la persona que se suicida entonces no descansa, que queda penando, pues como todos estos mitos que hay alrededor del suicidio. Entonces, eso también, esas creencias religiosas, espirituales, cómo entran a ser favorables o desfavorables a la hora de que una familia pueda transitar ese proceso de duelo de una manera, pues digámoslo así, más sencilla o más compleja también. Muy bien, doctora. El tema del duelo con los niños, ¿qué herramientas se pueden entregar ahí cuando el duelo lo está viviendo muchas veces como lo que puede estar sintiendo? Bueno, en el duelo con los niños, yo creo que uno de los factores que hay que tener presente eh, es la edad o el momento evolutivo en el que el niño está. No es lo mismo, obviamente, el duelo, pues, o hablar de duelo, de muerte para un niño que está en la etapa de 0 a 3 años, ¿cierto? O de los 5 años a los 10 años, porque la concepción de la muerte en cada etapa de la vida es distinta. Pero digamos que orientaciones muy puntuales, hablar siempre con la verdad, pues no mentir, no decirle se fue de viaje, y es que se fue de viaje y no va a volver, porque los niños realmente en eso, pues digamos, son muy inteligentes y con el tiempo van a comprender que no era verdad eso que su mamá les estaba diciendo, que mentiras que el papá no se fue de viaje
y fue que no regresó, sino que realmente se murió, pues porque al final ellos van a crecer y se van a dar cuenta de la verdad. Y ahí también es importante eso, la credibilidad de esos seres queridos de hablarles con la verdad. En los niños pasa que lo que papá, mamá o abuela, pues las personas de la familia dicen que son significativas para ellas, son verdad. Entonces los niños lo toman como una verdad, me lo está diciendo mi mamá, es verdad, me lo está diciendo mi tía que quiero mucho, entonces es verdad lo que mi tía me está diciendo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando ese niño crece y se da cuenta que es que su ser querido no era que estaba de viaje, sino que es que se murió y nadie se lo dijo? ¿Cierto? Entonces también como entra esa desilusión de por qué no me hablaron con la verdad y ahí pueden entrar también como otras emociones, rabia, ¿cierto? Entonces es importante a los niños siempre hablarles con la verdad, obviamente en un lenguaje que para ellos sea comprensible. Los niños no necesitan detalles, es decir, el niño no necesita el detalle del fallecimiento de su ser querido. Eso a veces hace parte más como del morbo a veces del adulto que le interesa ir al detalle. Los niños no necesitan detalles, necesitan que les aclaremos lo que pasó y en la medida en la que ellos comprenden, pues y dependiendo de la etapa en la que esté, ellos van a ir elaborando eso, ¿cierto? Entonces, también ofrecerles la oportunidad de hablar, tienes preguntas, qué quieres saber, ¿cierto? Pero no simplemente porque en nuestra cultura hablar de muerte es todavía algo que nos cuesta, pues poner sobre la mesa de las familias colombianas el tema de la muerte es un asunto que todavía nos pesa mucho, porque todavía hay muchas creencias que nos limitan un poco a hablar de ese tema. Eh, entonces, claro, no le contemos al niño, no le digamos nada. Eh, También, si es posible, dependiendo de la etapa en la que esté, llevarlos a los ritos fúnebres, ¿cierto? A lo que se decida hacer, para no exponerlo tampoco ante situaciones que él no quiera. Entonces, si está en una etapa en la que le podemos preguntar y él puede tomar la decisión, ¿quieres ir al funeral? ¿Quieres ir a la sala de velación? Está bien, vamos, ¿cierto? Lo acompañamos. Pero es importante que esa persona que acompañe, que hable con este niño, pues sea una persona que a pesar de la tristeza, que a pesar del dolor, pues obviamente sea una persona que le transmita también serenidad y calma a ese niño, ¿cierto? Porque si es una mamá o es un familiar que está desbordado, pues que no está logrando, digámoslo así, en ese momento, contener también un poco esa emoción que está teniendo, pues entonces no va a ser la persona más idónea para darle la noticia a este niño y acompañar ese proceso con este niño. Entonces también aprender a delegar eso, ¿cierto? Si mamá, papá no están en la capacidad, porque digamos su pérdida se desborda total, pues está desbordado emocionalmente. Entonces delegar eso en una tía, en un familiar cercano, en un primo, en alguien que pueda acompañar este proceso con este niño. Muy bien, ya empieza usted, doctora, a dar herramientas y uno de los objetivos de estos espacios justamente es esto, dar herramientas, usted bien lo ha dicho, cada duelo pues tiene unas características, pero hablemos un poquito de eso, de las herramientas o de esos espacios que hay en la ciudad donde apoyo, lecturas pueden ser, o películas, o sea, todas esas herramientas que puedan ser útiles también para enfrentar un duelo independiente. Bueno, en la ciudad tenemos espacios importantes que, pues, que a pesar de que se han visibilizado mucho, pues muchas personas aún desconocen. Y cuando yo hablo de buscar ese acompañamiento terapéutico, yo creo que una de las principales barreras puede ser nuestro sistema de salud y la saturación que tenemos también en las atenciones de salud mental. Entonces, en la dificultad en el acceso, pues como tal, en una atención oportuna frente a la parte pues de psicología. Y también, pues obviamente, pues también el tema a veces económico, ¿cierto? Pues como la dificultad o no tengo los recursos suficientes para pagar por este acompañamiento profesional. Entonces, en la ciudad contamos con la unidad de duelo del San Vicente, pues de la funeraria San Vicente. Los pueden buscar en las redes sociales de ellos, pues en su página de internet. Pues, y los servicios que ofrece la unidad de duelo de la funeraria San Vicente son gratuitos. Entonces, tienen acompañamiento, y acceso a acompañamiento psicológico de manera gratuita. Ellos cuentan con grupos de apoyo
focalizados, es decir, ellos tienen grupos de apoyo para padres que perdieron a hijos, tienen grupos de apoyo para personas que perdieron a su cónyuge o a su pareja. El último que sacaron, que me pareció muy bonito, el último grupo de apoyo es para personas que perdieron su mascota, por lo que hablábamos al inicio, porque las mascotas en la vida actual tienen un protagonismo, pues son parte y son miembros de la familia, o muchas personas los consideran de esa manera. Entonces, pues digamos que ya ellos están viendo la necesidad y encontraron la necesidad de pues abrir grupos de apoyo para las personas que han perdido a sus mascotas. Otro espacio que tenemos en la ciudad y que realmente lo encuentro muy valioso es los encuentros que hace el Museo Cementerio San Pedro. Ellos tienen también, han fortalecido mucho el tema del duelo, ¿cierto? Del grupo de duelo. Entonces, ellos en fechas especiales, vísperas del Día de la Madre, vísperas del Día del Padre, Navidad, como estas fechas, que en los procesos de duelo pueden ser muy complejas de vivir, ellos suelen sacar talleres a los que las personas se pueden inscribir. Algunos tienen un costo, ¿cierto? Muy simbólico, otros son de manera gratuita, solamente que hay que inscribirse con tiempo para poder lograr el cupo. Pero entonces tienen estos grupos en donde a través de también como de expresiones artísticas, elaboración pues de manualidades del arte, le ayudan a la persona también o acompañan a la persona a transitar ese duelo. Entonces, creo que esos dos espacios que tenemos en la ciudad son bien valiosos para acompañar a las personas en estos procesos de duelo. Bueno, y me preguntabas entonces qué películas. Yo creo que con la cantidad de plataformas que tenemos de películas y series, pues es importante rescatar, yo creo que animadas, por ejemplo, cuando hablamos para hablar del tema con niños, pues animadas tenemos Coco, que yo creo que es una de las más importantes o bonitas que hay para el tema de la muerte. También está Soul, también está entonces El Rey León, pues El Rey León también toca el tema de duelo, ¿cierto? Tenemos series, por ejemplo, entonces como El baile de las luciérnagas, esta está en Netflix, es una serie que realmente narra, muestra pues como la cotidianidad de un grupo de amigas y cómo enfrenta este grupo de amigas, pues este par de amigas, perdón, la enfermedad de una de ellas, ¿cierto? Y eran, entonces, como la otra, después la sobreviviente, vuelve a retomar la vida después de la pérdida de su amiga de toda la vida. Libros también, por ejemplo, ahorita que hablábamos del tema del suicidio, tenemos un libro, pues hay un libro entonces de una autora colombiana, Piedad Bonet, que se llama Lo que no tiene nombre. En este libro, la autora habla y narra los hechos que ocurren alrededor del suicidio de su hijo. Es un libro crudo, pero muy bonito. Pues leer a Piedad Bonet en ese libro es realmente maravilloso y es un libro que realmente uno se puede leer de una manera pues como muy rápida, porque es un libro como que uno no quiere parar de leer. Eh, bueno, también tenemos entonces una que está en Netflix que creo que se llama Transitar el duelo o sobrevivir al duelo, que también narra la pérdida de la pareja, ¿cierto? Por una muerte accidental. Eh, Esas muertes accidentales que son tan repentinas, creo que ese es un factor también muy importante en el tema de duelo. Y es que en el duelo es importante entender todo el contexto que ocurre alrededor de la muerte también de ese ser querido. Entonces, no es lo mismo el duelo por la muerte de un ser querido que lleva años de enfermedad, ya enfrentándose 1 o 2 años a una enfermedad crónica o terminal, a la muerte que es repentina en un accidente de tránsito, eh, en una caída, ¿cierto? Estaba bien, estaba aliviado y de repente de un día para otro ya no está. Esos factores ahí frente al duelo también es importante considerarlos. Bueno, y podcast. Hay uno, bueno, Manual para el Duelo, ese es colombiano. Manual para el Duelo. Hay uno de una tanatóloga mexicana que se llama Gaby. Ella también
tiene muchísimos y muchísimos capítulos en los que habla el duelo y pues y propone como algunas herramientas pues para acompañar y transitar estos procesos de duelo. No, muy bien. Yo pienso que se dejaron todas las herramientas. Ya son las 8 para cumplir el horario que siempre tratamos pues como de tener, además por las otras actividades que pueden tener las personas en casa. Doctora, de verdad que fue un espacio importante. Yo sé que para muchas personas, llevamos horas y hasta más hablando de este tema, pero yo siento que se logra por lo menos acercarnos un poquitico a que es tan complejo para muchas personas. También a varias personas, les agradezco, por aquí estaba el doctor Adolfo también, que muchas saludes, doctora, que la felicita, y muchas Muchas personas aquí gracias. también dejando muy buenos comentarios. No. Doctora, no sé qué queda todavía por cerrando. Bueno, no, decirle a las personas creo que están atravesando esos procesos de duelo, que a veces la sensación que hay es como esto nunca se va a terminar o esto nunca lo voy a lograr y decirles que pues que realmente pasa, ¿cierto? Que el duelo pasa, no solamente por el tiempo. Yo creo que es importante lo que se hace en el tiempo que se está en duelo. El tiempo solo de por sí no ayuda, ¿cierto? Es lo que se hace y lo que esa persona, esas tareas que día a día la persona que está en duelo decide hacer para poder transitar el duelo. Entonces decirles que sí hay una luz al final de toda esta situación, de esto que se está sintiendo y que si con el tiempo realmente ven que no hay esa salida y que no han logrado llegar a eso, que busquen el acompañamiento, como les decía, no solamente los profesionales, psicólogos, psiquiatras, sino también inclusive desde esa parte espiritual que creo que hoy en día cobra tanta importancia. Y lo que les decía ahorita, o sea, no necesariamente hay que pagar por ese servicio, hay que aprovechar estas entidades y estos lugares que hay en la ciudad, también los escuchaderos de la alcaldía, ¿cierto? Que están ubicados en diferentes puntos de la ciudad, donde la persona realmente puede ir a hablar de eso que está pasando y simplemente a veces el solo poder exteriorizar esa tristeza, eso que está doliendo, puede ser muy valioso y muy reconfortante para la persona. Entonces, como decirles que sí, se puede llegar como a ese momento de aceptación en el que la tranquilidad, la alegría vuelva a ser algo parte de sus vidas, pero que también a veces se necesita ese acompañamiento y que hay que perderle el miedo también a buscar ese acompañamiento. Muchísimas gracias, doctora, por hablar pues, con su saber y con su experiencia, y muchas gracias a ustedes. Les recuerdo también a los que hoy apenas se conectan que estos espacios, estos en vivo, los estamos haciendo desde el Neurológico de Colombia en las últimas semanas del mes, algunas veces miércoles, otras veces jueves, a esta hora, con la idea de que ustedes puedan aprovecharlo al máximo. Muchas gracias por participar. Reitero que espero que toda esta información haya sido de mucha utilidad, incluso para que la repliquen. Este en vivo queda grabado en nuestro Instagram, para que también lo compartan con otras personas que ustedes consideren pueden ser de gran utilidad. Y gracias, doctora. Una muy buena noche a todos y que descansen. Que estén muy Muchas bien. gracias. Feliz noche. Gracias. Chao.